Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en C, que son los caracteres y las cadenas de texto, que a diferencia de otros lenguajes como Python o Java, C no tiene un tipo de dato string nativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo declarar una variable donde yo pueda almacenar un texto o una palabra completa, bien, sino que la tengo que formar a través de un arreglo. Para eso vamos a tratar de ir entendiendo paso a paso todo lo que fuimos viendo y seguir avanzando. Bien, nosotros sabíamos que con el tipo de dato char podíamos guardar solamente un carácter, o sea, declarábamos un tipo de datos llamado de tipo char, perdón, y la variable vamos a ponerle nombre. Luego lo que hacíamos era a través de la función printf solicitar al usuario que ingrese el nombre. Bien, capturamos esa información, vamos a poner con la función scanf. Recuerden que scanf captura lo que el usuario ingresa por teclado. Y le decíamos qué tipo de datos queríamos capturar, qué tipo de datos iba a ingresar el usuario. Nosotros hasta acá poníamos %C. Luego le indicábamos en dónde queríamos guardar. Nosotros le decíamos al compilador que el dato que va a capturar tiene que estar formateado de tipo char y decirle en qué variable o el nombre de la variable íbamos a guardar esta información. En este caso nosotros creamos una variable llamada nombre. Luego mostrábamos lo que ingresábamos como para validar, aparte de modo de ejemplo, para ver que estamos guardando la información. Vamos a poner nombre dos puntos, o sea que al usuario a través de la función printf le aparezca en pantalla, en la consola, nombre como de manera simbólica y a continuación el valor que tengo almacenado acá dentro, en la variable nombre. Y hasta acá nosotros poníamos %C. Luego hacíamos un salto de línea, o sea, un barra n, vamos a poner coma acá, y le indicábamos dónde estaba almacenado esa información, en la variable nombre. ¿Cuál es el problema? Primero, cuando nosotros le solicitamos que ingrese el nombre, le decimos que el tipo de dato que va a ingresar es %C. O sea, le estamos diciendo que va a ser de tipo char y esto sabíamos que solamente almacena un carácter. O sea que si yo ingreso mi nombre, lo que va a capturar es la inicial o un carácter del nombre. En este caso la inicial, va a tomar el primer carácter. Bien. Otra de las cositas que yo les había dejado pendiente era que acá yo puedo poner ampersand como no. En el ejemplo anterior era porque yo tengo un espacio en blanco y eso me complicaba un poco a la hora de compilar y mostrar el código. Lo detallo en capítulos anteriores. Pero en este caso, como yo no dejo un espacio en blanco acá, bien, ¿por qué? Porque solamente tengo este dato. En el caso que tuviera que hacer más scanf, sí debería hacerlo. Y obviamente lo que voy a tener que hacer es anteponer el signo ampersand. Entonces yo les decía que para los textos no es necesario, pero siempre y cuando yo no tenga ningún otro dato. Por una cuestión de evitar errores, póngalo siempre. Anteponer el signo ampersand delante de las variables y después más adelante cuando empecemos a hacer solamente tratamiento de texto cadena de caracteres, ahí vamos a empezar a utilizar otra forma. Por el momento lo dejamos así. O sea, le pedimos al usuario que ingrese su nombre, le decimos al compilador que lo que va a capturar, o sea, lo que va a ingresar acá lo formatee con un tipo. En este caso le estoy diciendo que lo haga con %C. Y %C lo que hace es capturar un solo carácter. Por ende, por lo que yo conozco hasta ahora, con %C mostraba esa información. Si nosotros compilamos esto y lo hacemos correr, supongamos yo voy a ingresar mi nombre, Mariano, luego lo muestro, me está solamente tomando
la inicial. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque char solamente guarda un carácter. Y en este caso lo que está haciendo es guardar mi inicial. Bien, ¿cómo puedo hacer yo para guardar el nombre completo? Bueno, acá es donde entra un nuevo concepto que son arreglos. Bien, o array. Lo voy a escribir acá arriba como para que ya les quede. Arreglos, o más conocidos como arrays. Y váyanse acostumbrándose a esto porque se usa mucho. Bien. Como C no tiene un tipo de dato string nativo, o sea, nativo es que maneja palabras, oraciones, cadena de caracteres de manera nativa, o sea, yo no puedo declarar una variable que diga string y que diga nombre. Si bien ahí me aparece como sugerencia, es porque la IDE en este caso me está ayudando con la escritura, pero fíjense en que primero no se remarca en azul, o sea que no lo toma como algo nativo de C y no conoce ese tipo de datos. Fíjense en que si yo lo compilo, me dice si yo quise decir stdin, busca alguna similitud. Y si nosotros escribimos stream, por ejemplo en el caso en el codeblock, me dice, me aparece como sugerencia, pero me aparece el C más, o sea, me está diciendo que es un tipo de datos nativo de C++, o sea, de un lenguaje que es mucho más nuevo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, se los había explicado recién, con arreglos, o sea, crear un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Es reservar un espacio en memoria de una longitud que yo voy a definir y lo que va a hacer es almacenar de manera contigua, uno al lado del otro, información del mismo tipo. Por ejemplo, yo voy a declarar un arreglo, voy a reservar un espacio en memoria llamado nombre, en el cual voy a guardar de manera consecutiva, uno al lado del otro, caracteres. ¿Cómo lo hago? Creando las variables como hacíamos antes, pero poniéndole lo que se llama bracket o corchetes. Bien, o sea, el tipo de dato, el nombre que usamos para la variable va a ser el nombre del arreglo, corchete, corchete, o sea, los brackets sin dejar espacio y adentro diciendo qué longitud va a tener, o sea, cuántos caracteres quiero guardar yo acá adentro. Vamos a ponerle 10. Es mucho porque no hay un nombre, o sea, salvo que sea un nombre compuesto, no hay un nombre tan largo. Pero bueno, vamos a ponerle 10 y con esto lo que le estamos diciendo es que nombre va a ser un arreglo de hasta 10 caracteres de tipo char. O sea que solamente voy a poder almacenar información que sean letras. Bien, y esas letras forman una palabra, en este caso mi nombre. Mi nombre es una cadena de caracteres que termina formando una palabra y esa palabra tiene un significado. Esto lo explico porque podría poner palabras, perdón, letras aleatorias como A, B, C, D, no tiene, o sea, un significado, o sea, no, si las junto no forman una palabra, pero no tienen un significado. En el caso de los nombres es una cadena de caracteres, o sea, son caracteres uno al lado del otro que forman una palabra y tiene un significado. Con esto yo ya le estoy diciendo que voy a crear un arreglo de tipo char y voy a poder almacenar esta información. Ahora, a la hora de capturar esa información, o sea, cuando yo le pida al usuario que ingrese su nombre y le ponga el por ciento, no tendría que usar el por ciento C, porque le estoy indicando, por más que esto ahora sea un arreglo y tenga una cadena de caracteres, si yo le pongo scanf por ciento C, solamente voy a tomar su inicial. Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo para sacarnos la duda. Yo ahora puedo ingresar, voy a poner Mariano y fíjense que tomó cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es lo que está declarado, porque no es lo que nosotros queremos mostrar, ¿bien? O sea, lo que yo quiero acá es que me tome la cadena de caracteres y con eso lo hago con el por ciento S. O sea, lo que voy a decir es que em, tome
y guarde una cadena de caracteres, en este caso que va a ser una palabra que es mi nombre, y de la misma manera que lo muestre. O sea, con el %s, perdón, %s, lo que estoy indicando es que lo que voy a capturar es una cadena de caracteres, un string. Bien, vamos a compilarlo y vamos a hacerlo correr. Y fíjense en que ahora sí me está tomando el valor correcto. O sea, yo declaro un tipo de dato, char, pero que va a ser un arreglo y que puedo guardar hasta 10 caracteres. ¿Qué pasa con los caracteres que no se utilizan? Nada, simplemente quedan vacíos o null. Bien, esto no se ajusta de acuerdo al nombre, sino que lo que estoy diciendo es que el nombre, o sea, que la dimensión de este arreglo va a ser fija. O sea, siempre va a ser de 10, utilice 1, 2 o 10, siempre va a ser de 10 y el espacio que no se utiliza se pierde. Bien, y con esto yo podría estar almacenando ya un nombre completo. Si vemos otro ejemplo, les voy a ir mostrando un poco la diferencia. Esperen que voy a copiar acá el ejemplo que yo ya tengo armado. Ahí está. A comparación de lo que nosotros veníamos trabajando antes, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer así. Este lo voy a sacar. Ahí está. Yo lo que hacía antes era declarar un tipo de datos y le guardaba, perdón, y le guardaba una variable. Creaba otro que se llamaba número y lo guardaba una variable, otro que se llama símbolo y lo guardaba una variable. Y esto tiene que ver un poco porque los números están asociados a un código ASCII. O sea, eh, ¿cómo se explicaría? El tipo de datos char almacena un solo carácter, que en realidad en memoria es un número entero pequeño de un byte que representa el código ASCII del carácter. O sea, usamos comillas simples para caracteres individuales, ¿no? Pero usamos comillas dobles para cuando hablamos de cadena de caracteres. Y ese carácter se puede representar de dos maneras diferentes. Se puede representar con el %c o se puede representar con el %d mostrando su valor en la tabla ASCII. ¿Cómo lo podemos ver? Haciendo correr este ejemplo que les acabo de poner recién. Fíjense, este lo voy a comentar un ratito. Y fíjense en lo siguiente. Imprimo el carácter, o sea, le pongo %d, o sea, lo que estoy haciendo es llamando a la variable letra, que es de tipo char, y después imprimo el ASCII de la variable letra. Denme un segundito, ¿eh? Ahí está. O sea, estoy trabajando con una misma variable, pero mostrándolo de dos maneras diferentes. O sea, la letra y su valor en la tabla ASCII. ¿Cómo lo hago? Simplemente anteponiendo el %d. El %d lo que va a hacer es agarrar el valor que tiene esa variable y traducirla a número entero, y eso representa el valor en su tabla ASCII, que es más que nada que lo vamos a utilizar mucho más adelante. Fíjense, acá lo que pasó fue que, pequeño error mío, eviten poner acentos en cuando quieran imprimirlo porque les va a tirar un error. Ahí está. Bien, fíjense en lo que dice ahí. En el printf yo puse carácter %c y lo que está haciendo es imprimiendo el valor que tiene la variable letra, que en este caso yo lo que le asigné fue la letra A en mayúscula, y su valor en la tabla ASCII es, y lo que hago yo acá es simplemente agarrar la misma variable, pero en vez de mostrar la letra, le digo que lo pase por %d y lo que va a hacer es mostrarme el valor en la tabla AG, que es 65. ¿Cómo nos podemos sacar la duda de eso? Es simple. Ustedes apretan la tecla Alt, seguido del número que le está diciendo acá, que es 65, pero del pad numérico,
y les va a imprimir, le voy a mostrar la letra. Si ustedes ponen al 65 y lo sueltan, fíjense que aparece en mi pantalla va a aparecer la letra mayúscula. Bien, y si yo pongo al 64 me aparece la arroba. Y si pongo al 92 me aparece, perdón, al 92 me aparece la barra invertida. Bien, eh, o sea, lo que está pasando ahí con la tecla Alt más los números del pad numérico, o sea, la combinación es imprimir los símbolos, letras o palabras que estén asociados a ese número en la tabla ASCII. Esto es algo que quizás más adelante vamos a tomar. Quizás en estos cursos iniciales no tiene mucho sentido, pero sí entender que eh, cada vez que nosotros imprimamos o capturemos una letra, tiene un valor asociado entero en la tabla ASCII, lo cual podría hacer operaciones como las que veníamos trabajando quizás en sumas o restas, pero no importa, no los quiero confundir un poco. Entonces, eh, volviendo y pasando un poquito en limpio. Para poder almacenar información de tipo palabra, cadena de caracteres o caracteres todos contiguos, lo que tendría que hacer, dado que C no maneja un tipo de dato stream, es crear un arreglo, como se los venía explicando en el ejemplo anterior, que lo estoy volviendo para atrás, ahí. Es crear un arreglo con una longitud. Esto lo que va a hacer es, imagínense en una hoja cuadriculada, un renglón, le voy a decir, bueno, voy a tomar 10 cuadraditos, lo voy a reservar en memoria y en esos 10 cuadraditos voy a guardar o escribir una letra que va a terminar formando una palabra. Bien, con eso yo puedo capturar la información de tipo carácter, perdón, de tipo, sí, es tipo stream, pero tendría que modificar lo siguiente. A la hora de guardarlo, le voy a decir que el %s de string va a guardar, va a esperar, perdón, el scanf va a esperar que escribamos una palabra, lo va a guardar en la variable y después a la hora de mostrarlo hago lo mismo. ¿Qué pasa si ponía el %c? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, fíjense, lo vamos a modificar y lo vamos a compilar. Y vamos a escribir mi nombre ahora. Me está mostrando la letra P que no tiene nada que ver, no es lo que yo estoy esperando y esto igual puede variar de acuerdo a lo que haya hoy de las computadoras de cada uno, pero bueno, lo que quiero explicar acá es que la forma correcta de poder mostrar una cadena de caracteres es a través del %s. Bien, vamos de vuelta, vamos a escribir el nombre Pepe y me termina mostrando el nombre Pepe. Si ustedes comparan ahí el texto con el resultado, dice que ingrese el nombre, ingrese Pepe, lo guardó y después lo mostró. Bien, bueno, como para ir cerrando un poquito. Hay otras formas de trabajar esto. Sí, se puede también asignar el valor a la hora de crear perdón, el arreglo. Fíjense que yo podría agarrar y decir, bueno, voy a crear acá un nuevo tipo de datos. Para no modificarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá nombre, así no tengo escrito. Y esto va a ser innecesario. Y esto va a ser innecesario. Lo que hice fue crear un tipo de datos nombre con una longitud de 5 y le acabo de asignar un valor. A ver, esperen que paro acá el programa que está corriendo, lo compilo, lo ejecuto y fíjense que el valor dice hola. O sea, creo el arreglo y le asigno un valor. ¿Cómo le asigno un valor? Utilizando las llaves y poniendo entre comillas cada uno de los caracteres. Fíjense en comillas simples. Esto lo que está haciendo es tomando el literal de cada uno y lo va guardando en cada uno de los espacios. Y le pongo un /0 para indicarle que finalizó el código. O sea, esperen que lo quería explicar esta partecita. Dice lo siguiente, porque lo tenía ya justo en el machete. Usamos los 5 espacios, es muy importante dejar el espacio para el 0. Bien, nada, con eso le estamos indicando, dice que
que siempre que termina con el valor nulo, barra cero, tiene este carácter marca el final de la cadena, o sea, le estoy indicando el final de la cadena. Si bien yo no lo uso, nunca he tenido problemas, es aconsejable utilizarlo. Como también podríamos agarrar y decir, che, y si pongo entre comillas y escribo hola, vamos a finalizar acá y ver qué pasa. Nada, no voy a tener problemas. Lo que pasa que acá lo puse entre comillas dobles, lo toma como un texto, bien, y lo otro con las comillas simples lo toma como literal y lo vamos a ir trabajando eh, más adelante porque hay una diferencia entre comillas dobles y comillas simples. Bien, eh, bueno, volviendo al tema. Yo le puedo asignar un valor, en este caso no tiene sentido, me gusta un poco más que el usuario pueda ingresar el valor que quiera y que lo almacene en un tipo de datos, que en este caso un arreglo de tipo char, con una longitud que nosotros definimos, y que lo muestre cuando él quiera, porque básicamente nosotros lo que vamos a tratar de hacer es poder ingresar, guardar información, manipular esa información y poder mostrarla. Bien, con esto nos quedaría ya eh, en claro cómo poder almacenar palabras o cadena de caracteres, en este caso cómo poder almacenar nombres en C, tomando en cuenta que no tenemos un tipo de datos nativo. Bien, vamos a hacer un cierre con un repaso del código funcionando. Vamos a... perdón, acá se me borró. Vamos a poner return. Y acá le vamos a scanf. Borré sin querer. Ahí está. Tienen que, ahí está. Borré sin querer dos. Fíjense. Eh, me tira un warning que tiene que ver con lo que esperaba, pero no pasa nada. O sea, por ahora ignórenlo, no hace la diferencia, no vamos a tener problemas con eso. Bien, scanf, %c, nombre, creo que acá ya quedó. Lo volvemos todo, nombre, 10, compilamos, ahí está. Y lo hacemos correr. Entonces, pasando el limpio, creamos un tipo de datos llamado nombre, va a ser de una longitud de 10. Le pedimos al usuario que ingrese su nombre, Mariano, y luego mostramos ese nombre almacenado en la variable nombre. Bien, y aprendimos a crear lo que es un tipo de datos de array o arreglo, que es una colección de datos del mismo tipo almacenadas de manera continua o contiguas, como dice. No continua, contiguas, una al lado de la otra. O sea que lo que va a esperar acá es que solamente almacenemos letras para poder formar una palabra. Bueno, nada, hasta acá llegamos con el video de hoy, no me quiero extender más. Si te gustó dale like, que me ayuda a seguir creciendo.